Alena nació en una familia numerosa. Sus padres soñaban con tener un hijo varón, pero Dios les enviaba una hija tras otra. Así, Alena se convirtió en la quinta y la más joven de la familia, aceptando que tener un heredero varón no estaba destinado a ser. Los padres de esta familia numerosa decidieron dejar de intentarlo y no hicieron más intentos de tener un varón. La familia vivía modestamente, pero a los niños nunca les faltó nada. Los padres se aseguraron de proporcionar a sus hijas todo lo que necesitaban y las educaron para que fueran personas dignas y completas. Alena asistía a clases de ballet y a un estudio de arte. Estudiaba francés y aprendió a tocar el piano, al igual que sus hermanas mayores. Era una estudiante aplicada, una niña obediente. Le encantaba la poesía, la pintura y las novelas sentimentales. Era encantadora por naturaleza. En su infancia soñaba con un unicornio alado y apuestos príncipes. A medida que crecía, Alena empezó a soñar con amores elevados. La niña soñadora preveía que pronto cobrarían vida las baladas sobre valerosos caballeros y bellas damas. Sin embargo, conocer a ese caballero en particular resultó ser más difícil de lo esperado. Mientras las hermanas y amigas de Alena vivían romances breves, tenían citas y cambiaban de pretendientes como de guante, Alena esperaba al que estaba destinado para ella. «Quiero enamorarme de una vez por todas, tener a un hombre para toda la vida», soñaba la muchacha. «Eres divertida, Alena, pero ¿cómo vas a reconocerlo como el elegido si no has salido con nadie?», se preguntaban sus hermanas. «No necesito salir con nadie. Lo sentiré al instante, en mi corazón, en cuanto lo vea», les aseguró ella. Debido a su ensoñación, sus amigas y hermanas más pragmáticas a menudo la llamaban ingenua, pero ella seguía creyendo que todavía había un lugar para los cuentos de hadas en este mundo cruel. Al fin y al cabo, los milagros solo ocurren a quienes creen en ellos. Eso repetía Alena. Solo tienes que esperar tu momento. A pesar de sus ensoñaciones, la chica se decantó por una profesión más bien realista, contable. Al acabar la escuela, se matriculó en el Instituto Financiero y Económico y empezó su vida de estudiante. En retrospectiva, Alena tenía pocos recuerdos de ese periodo de vida, ya que dedicaba casi todo su tiempo libre a estudiar. De vez en cuando, sin embargo, sucumbía a la persuasión de sus amigos y se unía a ellos en la discoteca. Iba allí solo para divertirse un poco, para distraerse de las clases y bailar. Desde luego, no para buscar nuevos pretendientes como hacían los demás. Sin embargo, Alena no necesitaba buscarlos. Dios la había bendecido con una belleza natural y una figura elegante. Así que en cuanto empezó a bailar, las miradas de admiración de los hombres se dirigieron de inmediato hacia la grácil muchacha. Algunos, especialmente atrevidos, intentaron invitarla a bailar o conocerla mejor, pero Alena los rechazaba a todos. «Has perdido la cabeza. Solo una loca rechazaría a un chico tan guapo», se preguntaban cada vez sus amigas. «No es que no me diera cuenta. Ya verás, Alena. Seguirás siendo exigente y todos tus pretendientes se arreglarán solos», le amenazaban sus amigas, completamente perplejas, porque Alena despreciaba a sus admiradores tan decentes. «Y tú seguirás esperando hasta tu jubilación, esperando a ese príncipe y buscando su caballero blanco. Al final quedarás siendo una solterona. Hasta tu jubilación, por supuesto». Ella no podía esperar, pero como suele decirse, no puedes ir contra la naturaleza. Cuando Alena terminó la universidad, muchas de sus compañeras y amigas ya estaban casadas. Algunas cuidaban de niños, e incluso sus hermanas mayores habían formado sus propias familias y tenían hijos. Alena ya tenía 25 años, pero aún no había conocido a su futuro marido. Aquella tarde de septiembre, salía del trabajo de la mano de su compañera Marina, y como de costumbre, iba al metro. Llovía a cántaros, el asfalto mojado estaba cubierto de hojas caídas. Las chicas decidieron por el pasadizo subterráneo descender, y de repente escucharon el sonido de una melodía familiar. «¿Tú también escuchas la música?», preguntaba Alena. «Parece que alguien está tocando la guitarra, y debo decir que bastante bien. Claro que lo escucho, después de todo no soy sorda. Por lo visto, alguien está pidiendo limosna otra vez en la entrada».
comentó Marina irritada. Qué cansada estoy de esos mendigos sin hogar. Ojalá pudiéramos borrarlos. Estropean la faz de nuestra ciudad como una paja en el ojo. Alena se había acostumbrado al eterno descontento de Marina. Marina era 6 años mayor y estaba criando sola a su hijo de 13. No le resultaba fácil, ni económica ni emocionalmente. La rebeldía del adolescente, la desobediencia y los problemas del periodo repercutían negativamente en su estado de ánimo. Alena sentía pena por ella y simpatizaba. Al acercarse a la boca del metro, las chicas vieron a 3 hombres. Parecían tener unos 30 años. Estaban rodeados de transeúntes e interpretaban con destreza alguna balada de rock. Alena se detuvo, encantada por el timbre aterciopelado de la voz de uno de los intérpretes. No podía apartar los ojos de él. Un moreno alto con chaqueta de cuero, una cuidada barba que le recordaba a Aramis, le atraía como un imán. Y de repente el mismo músico callejero al que Alena había mirado se fijó en ella de entre la multitud. Ahora la miraba directamente a sus ojos. Su mirada intensa y sincera hizo que a Alena le recorriera un escalofrío por la espalda. Y entonces sintió que el corazón le latía y se desbocaba de su pecho. Es él, se dio cuenta de repente. Alena nunca había experimentado nada parecido. Observó al músico sintiendo una mezcla de temblor, deleite, alegría, excitación y muchas otras emociones agradables. Él tampoco le quitaba los ojos de encima. Era una increíble y mágica sensación de unidad, una secreta conexión invisible con otra persona. Marina interrumpió ese hermoso momento tirando con fuerza de la manga del abrigo de su joven colega. Bueno, ¿qué esperas? Vámonos. Aquí no hay nada que ver, refunfuñó como de costumbre. Alena tuvo que obedecer la voluntad de Marina, aunque no quería hacerlo. Con gusto se quedaron allí de pie toda la eternidad, escuchando los sonidos de la guitarra y perdiéndose en los ojos sin fondo de aquel apuesto músico. «Esos chicos tocan muy bien, ¿verdad?», preguntó Alena a Marina cuando se bajaron al metro. «En mi opinión, no es nada especial. No soporto las actuaciones de aficionados», frunció el ceño Marina. «No fue algo amateur». «¿Cuándo entiendes de eso?», dijo su colega. «Bueno, en realidad me gradué en la escuela de música con una medalla de oro, así que entiendo un par de cosas. Pero aunque así fuera, ¿y qué? ¿No te parece normal que pasen el rato junto al paso del nivel del metro?» «¿Qué tiene de malo?», preguntó Alena. «No son mendigos, no molestan a nadie, solo cantan para su propio placer. Son gente sana, no mendigos discapacitados. Actúan en el pasadizo subterráneo. Sería mejor si estuvieran descargando vagones en la estación o trabajando para una fábrica. Pero no, prefieren esforzarse, sudar y encorvarse para conseguir cacahuates. En cambio, nosotros chillaremos en el pasaje, llevaremos vaqueros rotos y chaquetas de cuero como estrellas de rock, y nunca seremos gente increíble. Y por cierto, ya no son chicos», prosiguió Marina. «Nunca se sabe qué circunstancias tiene la gente. Ya sabes lo difícil que es encontrar trabajo hoy en día. Quizás alguien se fije en ellos y les ofrezca un trabajo». «Bueno, sí, claro. Ese amable señor productor pasará por allí accidentalmente, los escuchará y quedará encantado», supuso Marina, y se rió lentamente. «Los tomará bajo su tutela, les dará un contrato que les dará una fama mundial. Y, ¿por qué no? Cosas más raras han pasado», dijo Alena. «Por ejemplo, Sting y George Michael también cantaban en la calle antes de ser famosos», añadió poniendo los ojos en blanco. Alena se encogió. No se puede distinguir con esa sarcástica Marina, siempre con su opinión, normalmente negativa. Sin embargo, no estoy enfadada con ella. Hace poco Marina pasó por un divorcio difícil con su marido. Él la engañó. ¿Y con quién? Con la profesora de su hijo. Se enteró Marina por una carta anónima de una persona que la quería. «¡Qué tonta soy!», lloraba en el hombro de Alena. Toda la clase se ría a mis espaldas.
Después de todo, soy miembro del comité de padres y elegí personalmente los mejores regalos para esa escoria. Un collar de oro, una batidora de cocina, lo que se te ocurra. Como si no. Parecía una gran profesora. A veces algunos padres no siguen el juego, así que tuve que rebuscar en mi propio bolsillo para que el regalo mereciera la pena. Siempre parecía tan amable y educada, y resulta que era una farsa. Y por eso está completamente podrida. ¿Te lo puedes creer? Tener a una persona tan despreciable sonriéndome y retosando con mi marido a mis espaldas. Si hubiera sabido que ese monstruo destruiría a la familia, le habría dado un buen restregón y un lazo en lugar del regalo. Esa fea historia de traición tuvo un efecto profundamente negativo en el estado de ánimo de Marina. Por eso, Alena prefirió no discutir con ella. Una vez más, se sumergió en las páginas de un nuevo volumen de otra novela sentimental. Sin embargo, no pudo concentrarse en el libro. Durante todo el viaje, Alena tarareó una melodía que había escuchado, y el tipo que la interpretaba nunca se le fue de la cabeza. «¿Qué me pasa?», se preguntaba Alena. «Parece que estoy obsesionada con él». Cerró los ojos e imaginó al músico callejero cantando aquella canción, solo para ella. Al día siguiente, no podía concentrarse en el trabajo. Lo único que hacía era pensar en el moreno de la guitarra. Esperaba ansiosa el final de la jornada laboral para volver a verlo. Quién sabe, tal vez las cosas avanzarían, llegarían a conocerse. Alena no quería que nadie interfiriera en eso. «Bueno, ¿nos vamos a casa, amiga?», preguntó Marina a las 6 de la tarde, abrochándose las botas. «Vete sin mí, todavía tengo que terminar un informe. Algo no cuadra», mintió Alena. «Vamos, déjame ayudarte, juntas encontraremos el error enseguida», ofreció amablemente su colega, sin saber que simplemente quería deshacerse de ella. «No, muchas gracias por la oferta, pero yo puedo sola. No quiero agobiarte. Ve a casa con tu hijo. No me esperes, o podría volver a causarte problemas», sonrió Alena, sintiendo una punzada de culpabilidad porque no soportaba mentir. Cuando Marina se marchó, Alena esperó 5 minutos, se vistió y corrió al pasadizo subterráneo. Para su deleite, los músicos estaban allí de nuevo. Esa vez tocaban una canción country en inglés. Cuando el guitarrista de Gress se fijó en Alena, asintió casi imperceptiblemente y le sonrió. «Significa que me ha reconocido. Se ha acordado», se alegró la chica. Se sonrojó ligeramente, sintiendo una mezcla de timidez y emoción, pero también le devolvió la sonrisa. En ese momento la canción terminó. Alena pensó que ese moreno quería acercarse a ella. Dio unos pasos y la chica le dio un vuelco al corazón. «Un momento más. Iba a estar a mi lado», anticipó. Sin embargo, en ese momento alguien tocó a Alena en su hombro. Se dio la vuelta y vio a su colega, Marina, de pie ante ella. «¿Qué haces aquí? ¿No ibas a casa?», Alena se sorprendió. Se sintió incómoda, como carterista pillado desprevenido y agarrado por su mano. «Pasé por la panadería por pan. ¿Tú qué haces aquí? No lo entiendo. Estás aquí boquiabierta como una colegiala tonta. Vámonos, aquí no hay nada que hacer», gruñó Marinka y arrastró a Alena. Alena no tuvo valor para resistirse, así que se dirigió obedientemente a la boca del metro. «Hay algo que no entiendo, amiga mía. ¿Estás enamorada o algo así?», le preguntó Marina por el camino. La pregunta pilló desprevenida a Alena, que se puso nerviosa. «Se te nota en la cara». «Sinceramente, ni siquiera yo misma lo sé. No encuentro el sentido de mis sentimientos. En el fondo siento que es la persona que he estado esperando toda la vida, pero lógicamente puedes enamorarte a primera vista sin conocer a la persona. Mirarla a los ojos y de repente darte cuenta de que es la persona que has estado esperando». «Claro que puedes», exclamó Marina. «¿De verdad?». No había esperado comprensión por parte de su siempre pendenciera colega. «Sí, eres una completa tonta», dijo Marina con complicidad. «Eres una contable muy calificada, con un buen sueldo, y tienes la cabeza sobre los hombros. Por eso necesitas a un hombre sólido, acomodado y serio. Y aquí estás a tus 25 años hablando como una niña con gafas de color rosa.
dejándote llevar por sueños románticos. ¿Cómo puedes ser tan ingenua? No lo entiendo. Y yo no entiendo qué tienen de terrible el romanticismo y los músicos callejeros. El hecho de que ese tipo guapo con barba de mosquetero no unte sus canciones en pan y no te satisfagan sus melodías. ¿Y cómo puedes unir tu vida con una persona tan poco fiable? ¿Cómo podrías tener hijos con él? Todas esas afirmaciones de que con un enamorado el paraíso está en la choza no son más que cuentos de hadas. Al principio, por supuesto, todo será bonito, enamoramiento, palabras entusiastas y serenatas. Pero al cabo de un año, aullarás y ningún romance te va a salvar. En mi opinión, eres muy pesimista, notó a Nena. Creo que lo estás exagerando. En absoluto, solo veo las cosas de forma realista. Necesitas a una persona de confianza, como Igor, el administrador. Ese gordito con la cabeza perpetuamente grasienta que lleva sandalias con calcetines. Se quedó atónita Elena. Desde luego, es un prometido envidiable. Creo que todavía vive con su madre. Sí, desde luego, no es la personificación de un sueño, pero hay que razonar. No hay suficientes hombres de negocio guapo para todos. Pero si cuidas de Igor como es debido, lo vistes y lo acicalas, ese joven será algo. Solo necesita de una mujer que lo guíe. Y créeme, en ese caso tendrá un futuro brillante. Puede que no alcance las estrellas, pero siempre traerá a casa su sueldo. Y también hay algo de romántico en él, por cierto. En serio. ¿Sabes, por ejemplo, que cría cactus? Tiene al menos 10 en su escritorio. Y los hay de todas formas y tamaños. Amarillos, verdes, redondos, alargados. Yo los he visto. Lo visito y se sienta allí, admirando a sus pequeños amigos. ¿Y por qué no lo coges tú si es tan maravilloso y prometedor? Yo no necesito a nadie, confesó Marina. Mi matrimonio fracasó, y eso fue como una vacuna de por vida. Gracias a Dios tengo a un hijo, así que prefiero estar sola de volver a confiar en alguien y acabar amargamente decepcionada. Antes yo amaba a Kostik y no me daba cuenta de nada. Bueno, para ser más precisa, no quería darme cuenta, aunque había indicios. Mis amigas me insinuaban una y otra vez que él era infiel, pero yo estaba tan enamorada que no las escuchaba. Y ahora, basándome en mi desafortunada experiencia, comprendo que a un hombre hay que elegirlo con la cabeza, no con el corazón. Alena comprendió que las palabras de Marina tenían sentido y que tenía razón en algo. Pero se sentía irresistiblemente atraída por aquel músico. Era como un imán. Y por las noches soñaba con ellos, sentados juntos en la cocina, con él tocando sus canciones en la guitarra. Ella escuchaba apoyando la cabeza en su fuerte hombro. Efectivamente, me he dejado llevar, decidió Alena al despertarse. Se está convirtiendo en una obsesión. Debo ser más realista. Esta persona solo me sonrió amablemente. Y ya me imagino tener hijos con él. Al día siguiente, Marina cayó enferma y Alena volvió sola del trabajo. Decidió firmemente pasar esta vez junto al guitarrista. Sin embargo, al bajar al paso subterráneo, escuchó música y descubrió con decepción que no eran los músicos. Todo el espíritu de lucha de Alena se desvaneció. Se dirigió tristemente al metro. El músico no estaba allí al día siguiente, ni siquiera la semana después. El humor de Alena estaba ausente. Le habrá pasado algo. Quizás se puso enfermo o ahora toca en otro sitio más concurrido. Se preocupaba la chica. No tenía ni idea de cómo encontrarlo. Los morenos en una metrópolis tan grande eran como encontrar a una aguja en un pajar, a menos que te pasaras todo el día en el metro, bajándote en cada estación. Pero eso era sencillamente irreal. La esperanza de volver a verlo disminuía cada día que pasaba. Alena ya se había dado por vencida cuando un día, mientras se dirigía a toda prisa al metro con Marina, escuchó de repente una terciopelada voz detrás de ella. «Chicas, esperen, por favor». Marina y Alena se giraron y vieron a un hombre junto a un elegante coche extranjero. Iba vestido con un elegante abrigo
y con zapatos brillando bajo la luz de la calle. Con ese aspecto tan elegante, Alena no lo reconoció inmediatamente como el mismo músico callejero. Ese hombre se acercó a las chicas y ellas sintieron el penetrante aroma de su colonia. De cerca, era mucho más guapo que de lejos. Buenas noches, encantado de conocerlas. Llevo una hora observándolas. Permítame que me presente. Soy Stanislav. Aparqué mi coche aquí por accidente. Es raro encontrar un asiento libre en el metro en esta hora. Quizás acepten que las lleve. Marina se quedó helada de sorpresa, y Alena, incapaz de contenerse, gritó literalmente «¡Sí!». Estaba tan contenta de volver a verlo. Cuando las chicas subieron al coche, Marina examinó el interior de cuero y no pudo evitar un comentario sarcástico. «Te ganaste este coche en el metro, Stan». Stanislav no pareció afectado por ese comentario y soltó una risita de buen humor. «No, es de mi negocio principal. El metro solo está aquí para divertirme y relajarme». «¿Y cuál es tu negocio? Si no te importa que pregunte». Alena lanzó una mirada de desaprobación a su colega. Se sentía avergonzada por su excesiva curiosidad. «Tengo un pequeño negocio en el sector del transporte de mercancías. Es un trabajo bastante estresante y debo decir, me pagan bien. Y cantar me ayuda a aliviar ese estrés y a relajarme». «¿Quieres decir que tocas música para el alma?», aclaró Marina. «Exactamente. En mi época universitaria, mis compañeros y yo teníamos nuestra banda. Tocábamos en eventos locales y divertidos. Ahora hemos crecido, pero a veces nos reunimos para desahogarnos y recordar la juventud. ¿Pero no crees que cantar en estaciones de metro es algo cuestionable?», insistió Marina. «Bueno, creo que es mejor que beber en bares. ¿Y tú qué opinas?». Stanislav se volvió hacia Alena. «Creo que tienes una afición maravillosa, y me gusta mucho más que cultivar cactus». Stanislav enarcó las cejas sorprendido, sin entender la relación con las plantas. Sin embargo, Marina frunció los labios ofendida y pidió que la dejaran en la parada de autobús más cercana. «Por cierto, no me has dicho tu nombre». «Me llamo Alena», respondió la chica. Durante un rato, ellos se miraron a los ojos en silencio. En ese momento parecía que las palabras eran innecesarias. «Dime, Alena, ¿tienes prisa por llegar a casa?». «No, en absoluto». «Entonces quizás podamos dar un pequeño paseo juntos por la ciudad nocturna. Solo un poco, y luego te dejo en casa». «Con mucho gusto», aceptó ella. Alena y su nuevo conocido salieron a pasear. Y como había prometido, Stanislav la acompañó a su casa y se despidió de ella con un beso. A partir de esa noche se reunió con ella en el metro todos los días. Así continuó durante varios meses. Pero un día Stanislav le informó de que estaba ocupado con el trabajo y no podía verla como de costumbre. Alena y Marina se dirigieron al metro desde el pasaje subterráneo. Escucharon música. «¿Será estás tocando?», se preguntó la chica, pero dijo que hoy tenía mucho que hacer. Cuando bajaron, Alena se sorprendió al encontrar ahí a Stanislav con sus amigos músicos. Al ver a Alena, el hombre hizo un gesto con sus amigos y ellos tocaron su melodía favorita. Alena no entendía qué estaba pasando, qué significaba todo aquello. Stanislav se acercó a ella, se arrodilló y le tendió la mano, sosteniendo una caja de terciopelo con un anillo. «¿Quieres casarte conmigo?», le preguntó. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Todo era tan romántico, como en un cuento de hadas. No podía creer que todo aquello le estuviera sucediendo en realidad. «Por supuesto, estoy de acuerdo», respondió, y se abalanzó sobre su amado. Los espectadores aplaudieron, y a Alena le pareció que había entrado, por fin, en su cuento de hadas. Resulta que llevaba tantos años esperando por alguna razón. En contra de las predicciones de sus amigos y hermanas, por fin había encontrado a su otra mitad. Alguien tan desesperado y romántico como ella. Al día siguiente, Stanislav llevó a Alena a una casa de campo donde sus padres vivían con sus parientes.
Alena ya había conocido a sus padres, pero aún no le habían presentado a su posible familia política. La chica estaba muy nerviosa por el encuentro, preocupada por si los futuros parientes la aceptarían. Al fin y al cabo, Stas era su único hijo, y Alena se preocupaba de no estar a la altura de las expectativas. Pero finalmente, todas sus ansiedades resultaron ser en vano. Mikhail Vasilievich y Vera Pavlovna resultaron ser personas muy agradables y la acogieron con gran alegría. Pensaba que no viviría para ver ese día tan brillante, exclamó el padre de Stanislav. Llevas 30 años soltero. Te he dicho tantas veces que es hora de casarte, pero no me ha escuchado. Estaba esperando este momento, respondió el novio, mirando cariñosamente a los ojos de su novia. Todos nuestros amigos ya están jugando con nietos, y aquí nos da envidia, añadió Vera. Pero ahora, tanto yo como mi marido estaremos tranquilos. Vemos que nuestro hijo está en buenas manos. No tarden en tener hijos. Todos se reunieron alrededor de la mesa generosamente puesta, rebosante de golosinas. Vera resultó ser no solo una anfitriona hospitalaria y amable, sino que también poseía excelentes dotes culinarias. Sus pasteles se deshacían literalmente en la boca. Delicados bollos, prensas sabrosas, pasteles de carne y cereza. ¿Cómo resistirse a probarlo todo? Tras un copioso almuerzo, Stanislav y Alena decidieron dar un paseo por el pueblo. ¡Qué belleza!, exclamaba Alena. Rodeado de pinos, tanta tranquilidad. Y lo mejor es que no está lejos de la ciudad. Sé que podrías decir que es un oasis en el desierto. Debe ser un lugar tan pintoresco que no encontrarías nada igual en otro sitio. Tienes mucha suerte de haberlo comprado, respondió Stanislav. Nosotros no compramos esta casa. La heredamos de mi difunto abuelo, el padre de mi madre. Era un conocido activista del partido, una persona respetada en ciertos círculos. En realidad, casi todas las casas de aquí pertenecieron en el pasado a militares de alto rango o a alguien de la élite política. Qué interesante. Debes estar muy orgulloso de tu importante abuelo, observó Alena. Sin duda, dicen que me parezco mucho a él, aunque no lo recuerdo en absoluto. Falleció justo después de que yo naciera, respondió Stanislav. Y no adivinarás que tu madre procede de la élite soviética, observó Alena. La he estado observando toda la tarde. Vera es una persona maravillosa, me cae muy bien, pero es una mujer con los pies en la tierra, en el mejor sentido de la palabra, y ustedes dos no se parecen en nada. Bueno, no puedo parecerme a ella, porque no es mi madre biológica. ¿Quieres decir que es tu madrastra? Exactamente, pero no me gusta esa palabra. Suena dura y cruel. Es increíble, nunca lo habría imaginado, confesó Alena. Te trata con tanto amor y habla de ti con tanta ternura. Los padres no suelen hablar así de sus hijos. Estoy de acuerdo. Es una mujer maravillosa. Soy muy afortunado de tenerla a ella y a mi madre, Vera. Por cierto, ¿cómo se llamaba tu verdadera madre? Ludmila, respondió Stas. ¿Y qué le pasó? Falleció en un trágico accidente cuando yo tenía 2 años. Después de algún tiempo mi padre se volvió a casar con Vera, que sustituyó a mi madre. Nuestra relación no se desarrolló inmediatamente, pero llegó a ser cálida, cercana y de confianza. La llamaba mamá Vera, y siempre le estaré agradecido por lo que hizo conmigo. Créeme, hubo muchos problemas. El caso es que nací con un defecto cardíaco, y me sometieron a varias operaciones en mi infancia. Vera siempre estuvo allí. Me cuidaba tanto en el hospital como en casa. Me organizaba viajes y me acompañaba a los sanatorios. Era una mujer de una generosidad asombrosa. La respetaba aún más. Un mes después, Stanislav y Alena se casaron. Hubo muchos invitados a la celebración de la boda. Las hermanas de Alena, junto con sus familias, sumaban 18 personas. La celebración fue un gran éxito. Todo el mundo estaba contento y feliz por los recién casados. En el momento en el que el alegre novio se fue a bailar con su suegra, Marina se sentó junto a la novia. «Soy tan feliz», susurró Alena. «Me alegro por ti.
Stas es una buena persona, pero sus padres son unos personajes muy turbios. Deja de decir tonterías, dijo Alena. Son maravillosos, hospitalarios, de buen corazón y sinceros, pero me parece que no son tan sencillos como aparentan. Como suele decirte, las aguas tranquilas son profundas. He visto a gente así antes. Pueden parecer anodinas y poco llamativas a primera vista, pero pueden revelarse de una forma muy inesperada. Miras a una persona pensando que es un simple diente de león, y de repente descubres que ha realizado un acto extraordinario en su vida, y no necesariamente virtuoso. Tonterías. Siento mucho que tu vida personal haya resultado tan desafortunada, que te hayas equivocado de persona querida, y que tu costia haya resultado ser un embaucador que te traicionó. Pero creo que todo eso no es motivo para sospechar de todo el mundo. Bueno, es asunto tuyo, amiga mía, pero mi intuición me dice que son personajes turbios. Si yo estuviera en tu lugar, sería más cauta con ellos, dijo Marina y se alejó. Un año después la pareja tuvo un hijo travieso e inquieto, llamado Igor. No podía estarse quieto ni un segundo. Alena se las apañaba a duras penas con su pequeño. Estaba inmensamente agradecida con su suegra, siempre dispuesta a ayudarla. Cuando Igor cumplió 2 años, Alena descubrió que estaba embarazada de nuevo. Ese embarazo no era planeado, y la pilló desprevenida. «Quiero abortar», confesó Alena con sinceridad. «Tengo miedo de no ser capaz de manejar a otro niño salvaje». Alena ya había programado la operación, pero Vera la convenció para que mantuviera el embarazo. «No lo interrumpas, déjalo estar. Es una bendición. Igor tendrá un hermanito o hermanita. ¿No es eso maravilloso? El cielo ha enviado un regalo tan valioso y tú quieres rechazarlo», le regañó su suegra. «Sí, yo también lo entiendo. ¿Crees que es fácil para mí? ¿Qué voy a hacer ahora? Destrozarme», decía Alena. «Igor está tan inquieto. No hay un momento de paz con él y mis padres no ayudan. Sabes que mi hermana mayor enviudó hace poco y se ha quedado sola con 3 hijos, y ahora mamá y papá la ayudan a criar a los pequeños. No tienen tiempo ni energía para otros niños». «Pero, ¿y nosotros? Traigan al bebé tranquilamente y nos llevaremos a Igor con nosotros», dijo Vera Pavlovna. «Y mientras tú cuidarás del recién nacido, el mayor se queda con nosotros. Tendrán mucho espacio, aire fresco, naturaleza, todo lo que necesiten. Todo es mejor que en la ciudad. Y no te preocupes por nada, sabes que Igor estará bien con nosotros. Nunca le quitaré los ojos de encima». Alena estaba convencida de que todo saldría exactamente como había prometido a su suegra. Así que se quedó con el bebé. A su debido tiempo nació una niña, llamada Julia. Vera Pavlovna no tenía hijos propios, así que volcó todo su amor no gastado primero en Stanislav, luego en Igor y Julia. Una vez Alena admiró a Vera y le dijo: «Amas a Stas tan profunda y devotamente, a veces más que los padres que tienen hijos propios». «Bueno, yo quiero mucho a Misha, y él es una prolongación de mí misma», respondía ella. Los nietos visitaban a menudo el pueblo, y querían de verdad a su abuelo, pero se sentían más atraídos por la cariñosa Vera, a la que llamaban, cariñosamente, Babulekcha. Nunca los castigaba, y hacía la vista gorda ante las travesuras infantiles de los pequeños. Lo único que no estaba permitido con los niños era jugar en la habitación de Ludmila, la difunta madre de Stanislav. Nadie podía entrar allí, salvo por Stanislav, que de vez en cuando se asomaba. Se sentaba solo y reflexionaba. «Sabes, cuando estoy en su habitación, siento que mi madre está cerca», le confesó una vez a su mujer. «¿La extrañas?» «Probablemente sí, pero apenas la recuerdo, solo fragmentos de su rostro, inclinándose a mí con una dulce sonrisa, sus manos suaves y un apenas perceptible olor a perfume». Pasaron los años, los niños crecieron y los abuelos envejecieron. A los 75 años, Vera Pavlovna desarrolló demencia senil
y empezó a actuar de forma extraña. Al principio sus acciones eran inocentes, pero con el tiempo tomaron un cariz más peligroso. Vera Pavlovna encendía cerillas y las tiraba al suelo. Intentaba cortar los cables eléctricos de los vecinos con unas tijeras y echaba pastillas en té de la gente, pensando que era azúcar. Cada semana que pasaba su estado empeoraba. Al principio, Mikhail Vasilevich intentó arreglársela solo, pero un día le pasó algo por alto, y la casa entera casi explota. Todo se debía a que Vera dejó la válvula de gas abierta, y solo por pura suerte se evitó la catástrofe. La situación era crítica. Vera pasó a ser socialmente peligrosa. Debemos hacer algo, no podemos arreglárnosla sin la ayuda de especialistas cualificados, admitió Stanislav. Se barajaron varias opciones, pero tras largas deliberaciones en un consejo familiar, se decidió ingresarla en una residencia de ancianos privada. Era una institución prestigiosa con los mejores especialistas, y un mes de estancia costaba una cantidad muy considerable. No voy a escatimar con mi madre. Después de todo lo que ha hecho por mí, declaró Stas. Alena, que sentía una inmensa gratitud hacia aquella mujer, también estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que sus últimos meses, y si tenía suerte, incluso años, transcurrieran con comodidad. Puede que no fuera su propia casa, pero el centro podía proporcionarle a la anciana unos cuidados dignos y mejorar su calidad de vida. Después de que Vera se trasladara a la residencia de ancianos, Mikhail se enfrentó a sus propios problemas. Se deterioró notablemente y perdió el interés. La separación de su esposa minó la salud del anciano, ya que tiempo después le diagnosticaron un cáncer en estado 4. Sufrió dolores insoportables y pasó varios meses en cuidados intensivos. Un año después de recibir el devastador diagnóstico, falleció. Ahora las sentidas reuniones familiares en el porche de la casa eran cosa del pasado. Tras el funeral, Alena y su marido esperaron los 40 días prescritos y luego se fueron a la casa del campo. La casa parecía huérfana. Observaba a Stanislav mientras recorría las habitaciones vacías. «Le daremos nueva vida», animó Alena a su marido. Los esposos decidieron emprender importantes reformas en la casa. Hace años que necesitaba reparaciones, pero el difunto Mikhail no había permitido que se hiciera. Había un tabú especial en la habitación de su difunta primera esposa. Todo en la habitación permaneció sin cambios durante décadas, igual que en vida de Ludmila. Los miembros de la familia solo podían lavar las cortinas, sacudir la alfombra, limpiar el suelo y quitar el polvo de la habitación. Incluso dormir en esa habitación era prohibido. Era el lugar sagrado de la casa. Ahora nada ni nadie podía impedir la tan esperada renovación del edificio. La pareja contrató un equipo y esbozaron el alcance del trabajo. Volveremos a pegar las paredes, pondremos suelo laminado y tiraremos todos los muebles viejos, mandó Stanislav, pero no la secretaria, protestó Alena. ¿Para qué necesitamos ese trasto?, se preguntó el marido. Siempre me ha gustado. Ese secretario es como de otra época, destaca sobre el resto del mobiliario. Está claro que es algo antiguo. Está un poco desgastado, pero tiene arreglo. Lo llevaré al taller de restauración y estará como nuevo, por favor. Quedémonos con él. Bueno, si realmente lo quieres, dijo Stanislav, y ayudó a su mujer a llevar el secretario al taller. Alena tenía razón. Tenía en efecto cierto valor de antigüedad. Era de madera roja natural de Francia y databa de la primera mitad del siglo XIX, según determinó un maestro un mes después. Alena recibió una llamada y le informaron que el mueble había sido restaurado y podría pasar a recogerlo. Como Stanislav estaba de viaje de negocios, Alena decidió verlo ella misma. De camino al pueblo, en el taller le entregaron no solo la pieza antigua, sino también un viejo cuaderno. «¿Qué es esto?» «No lo sé», respondió el maestro con indiferencia.
Lo encontramos en un compartimiento oculto. No queríamos tirarlo, por si acaso. ¿En un compartimiento oculto? Exactamente. Los secretarios de antaño casi siempre tienen compartimientos ocultos, y en el caso de muebles extranjeros del siglo XIX, era habitual. Asombrada, Alena guardó el cuaderno en el bolso, pagó por el trabajo y se dirigió a la dacha. Allí, dando vueltas con el capataz y los trabajadores, solo se acordó del descubrimiento a última hora de la tarde, cuando por fin decidió relajarse y tomar un tentepié. Debería ver qué ha estado escondiendo en esa antigua secretaria todos estos años. Se sirvió una taza de té y puso galletas de avena en un plato, acomodándose cómodamente frente a la chimenea. La mujer sacó un cuaderno de su bolso. A primera vista era un cuaderno de rayas corriente, salvo que sus páginas eran amarillentas. Alena se puso las gafas y abrió el manuscrito. En la esquina superior izquierda, con una bonita y pulcra caligrafía, había una fecha. 10 de septiembre, por fin ha llegado el verano. ¿Cómo lo he estado esperando? Estoy cansada de las lluvias torrenciales, y hoy el tan esperado sol apareció en el cielo. Ni una sola nube. Casi todo el día, Stan y yo paseamos, llegamos al bosque y recogimos hojas cálidas. Hicimos un ramo maravilloso. A la vuelta nos encontramos con nuestros vecinos. Estaban muy emocionados. Al parecer su hija había dado a luz a gemelos. Un niño llamado Ruslan y una niña llamada Ludmila. Era maravilloso. Los niños crecerán y mi hijo pequeño tendrá con quien jugar. Dios mío, es un diario, adivinó Alena. Al parecer ese cuaderno había pertenecido a Ludmila, la difunta esposa de Mijail. Cuando se dio cuenta de que tenía en sus manos un objeto que había pertenecido a su difunta suegra, Alena sintió una excitación y una emoción extraordinarias. Estará encantado con este descubrimiento. Al fin y al cabo, apenas tiene nada de su madre, a salvo de un par de fotografías. Era muy joven cuando falleció, apenas la recuerda, y aquí hay un tesoro. Sus pensamientos, sus sentimientos. Alena cogió el móvil, ansiosa por llamar a su marido y contarle, pero tras pensarlo en un instante, se contuvo. Al fin y al cabo, él tenía negociaciones importantes, y esa noticia podía distraerlo. Le haré feliz cuando vuelva. Dejó el teléfono a un lado y reanudó su lectura. El 15 de septiembre. Llueve desde la primera hora de la mañana. Afuera está gris y sombrío. En casa hace frío, así que decidí encender la chimenea. Misha volvió tarde por la noche. Dijo que estaba ocupado con el trabajo, pero no creo eso. Cada vez sospecho más la infidelidad de mi marido. Siento en el corazón que tiene a otra. Su frialdad y su desapego a mí crecen cada día. Antes de la boda era tan educado y atento conmigo. Podría haber sido todo actuado. No quiero admitir que mi padre tenía razón y que él nunca me quiso de verdad. Mi padre creía que como un hombre de campo, solo necesitaba mi dinero, mi estatus, esta casa y el apartamento. Yo defendía a Misha y decía que él no era así. Habré sido tan ciega, tan tonta, para no ver lo evidente. Mi esposo se casó conmigo por interés. De verdad no le vi, y cometí un error tan cruel al juzgarlo por su carácter. Dicen que el amor es ciego, pero ¿qué hago ahora? El divorcio será la única opción. No tengo a nadie a quien pedirle consejo o con quien compartir esto. Si mi padre estuviera vivo, me habría apoyado como siempre. Ahora mismo me siento completamente solo en este mundo. Bueno, tengo a mi hijo. Él significa todo para mí, mi vida, mi sol, pero aún es demasiado joven para ser consejero de su ingenua madre. Alena apartó su plato de galletas. De repente perdió el apetito por completo. ¿Podrían ser infundadas las sospechas de Ludmila? ¿Engañaba realmente su suegro a su legítima esposa? Nunca había conocido a Mijail desde esa inesperada perspectiva. El tema nunca había surgido entre ella y Stas, y ahora leer que él podía haber jugado un doble juego le resultaba sumamente desagradable. Alena pasó la página. 17 de septiembre.
Ahora el divorcio es inevitable. Se ha revelado toda la verdad. Qué desgracia, todo sucedió como en una broma vulgar. Fui con Stas al médico porque se suponía que pronto tendríamos una segunda operación. Pensaba quedarme en el apartamento de la ciudad, pero inesperadamente decidí regresar. Mis piernas me llevaron hasta la casa, y mi corazón me dijo que debía estar allí. ¿Y qué vi? A Mijail en la cama con el ama de llaves. Es como la trama de una novela. Habría sido muy gracioso si no sintiera tanto dolor. La traición es aterradora. ¿Cómo no me di cuenta inmediatamente de quién era este astuto rompehogares? Qué repugnante, qué bajo y qué ruin. Aquella insolente pelirroja estaba en mis sábanas, mirándome fijamente con esos astutos ojos desvergonzados y sonriendo. Me parecía que no sentía ninguna incomodidad. Tal vez la situación le daba placer. No te da vergüenza. Me diste lástima, pobre huérfana de pueblo, cuando llamaste a mi puerta pidiendo trabajo. Le reproché. Y me lo agradeciste con una moneda tan negra, metiéndote en la cama con mi marido. Y no necesito que me compadezcas, replicó. Mejor compadécete de ti misma. Tus cuernos apuntan al techo. Casi me ahogo de esa grosería. ¿Y cómo podía tener la osadía de hablarme en ese tono? Fuera de mi casa, le ordené. Aquella chica cínica tiró la manta y sin ningún pudor empezó a vestirse perezosamente, mirándome y sonriendo. Me alegré cuando por fin se marchó. ¿Y qué hay del propio Mijail? ¿Cómo pudo caer tan bajo? ¿Cómo pudo traicionarme? ¡Ah, qué porquería! Para el fin de semana deberías buscarte otro sitio donde vivir. No perteneces aquí, le declaré. Por favor, hablemos, es un error. Él empezó a justificarse. Le afirmé con firmeza que fue un error casarnos. Pero yo lo arreglaré todo. Nos vamos a divorciar. Esa fue mi decisión final. Y no tuve más discusión. Pero ¿cómo voy a vivir sin nuestro hijo? Deberías haberlo pensado antes, le comenté. Nos has perdido a Stas y a mí para siempre. Lo dije en un arrebato de emociones, y a través de los ojos de Mijail vi lo asustado que estaba. Quería de verdad a nuestro hijo, cosa que no se puede decir de mí. Por supuesto, mi marido me suplicó que le diera más tiempo, y me pidió que de momento no le contara a nadie nuestra ruptura. Yo accedí generosamente a no airear nuestras rencillas en público. Tampoco quiero ruido, cotilleo, ni rumores. Aunque ¿qué importa todo eso ahora? Gracias a su aventura con Vera, todo terminó entre nosotros. La familia está destrozada y mi corazón roto. «Vera, no puede ser», exclamó Alena en voz alta mientras leía las líneas. Podría ser realmente la misma Vera, Vera Pavlovna. Hay que reconocer que Alena nunca había escuchado que su suegra trabajara como criada. Bueno, los padres de Stas podían haber ocultado fácilmente esa información, y el mismo joven, que no recordaba quién limpiaba la casa por aquel entonces, Alena pasó la página del diario, y solo quedaba una última entrada. Estaba fechada para el 19 de septiembre. Justo un día antes de la muerte de Ludmila, observó Alena para sí. Misha volvió a suplicarme perdón, pero yo ya no creo ni una palabra de lo que dice. Ahora sé con certeza que simplemente tenía miedo de perder lo que tanto valora. Mis posesiones y mis conexiones. Te juro que todo terminó entre Vera y yo. Lo estaba, pero pertenece al pasado. He roto nuestra relación, él declaraba solemnemente. Me miraba a los ojos y me mentía descaradamente. Lo sé bien porque he visto a Vera acercarse a él esta noche. No pude dormir durante mucho tiempo. Me sentía sofocada. Decidí ventilar la habitación. Me acerqué a la ventana y a través de la cortina vi a mi marido. Se acercó a las puertas, las abrió y allí estaba ella, esperándole. Al parecer, Misha pensaba que estaba dormida. Mientras tanto, yo observaba cómo se fundían en un largo beso. Me pregunto cuánto durará su romance. ¿Un mes, un año? Quizás empezó antes de la boda. Mantenían largas conversaciones y me gustaría saber qué tramaban exactamente.
En algún momento de repente me imaginé que los dos entraban en casa y se ocupaban de mí. Estaba terriblemente asustada, muerta de miedo. Me di cuenta que no podía gritar pidiendo ayuda porque no podría asustar a Stan. Después de todo, él tiene un corazón muy débil. En mi propia casa me sentí como un animal atrapado. Ahora tengo tanto miedo. Me maldigo por no haberme ido de la ciudad. Estaría más segura con mi hijo en el apartamento. Pero está muy bien fuera de la ciudad. El aire fresco es beneficioso para su frágil salud. Ojalá mañana llegue pronto, Mijail se vaya y todo terminara por fin. Alena cerró el cuaderno, pues ahí terminaban las entradas de su diario. La última línea resultó ser profética. Observó con tristeza. Efectivamente, todo había terminado al día siguiente. El 20 de septiembre, Ludmila murió trágicamente a consecuencia de un accidente. No era costumbre hablar de eso en la familia. Era un tema tabú. Un día, Alena le pidió a su marido que le contara la muerte de su madre. Tropezó por las escaleras. Se golpeó la cabeza al aterrizar. La muerte fue instantánea, dijo su marido. Entonces, no se abrió ninguna causa penal por falta de pruebas de delito. Al parecer nadie se planteó siquiera que alguien pudiera haber deseado la muerte de esa joven. ¿Podría esa caída fatal haber sido en realidad un asesinato planeado? Se preguntaba ahora Alena. El motivo de los dos codiciosos amantes era el dinero y las posesiones. Después de todo, en caso del divorcio, Mijail se quedaría sin dinero y en la calle. ¿A dónde iría entonces? A una pobre casa rural con su amante. Es poco probable que quisiera eso. Después de haber disfrutado de una vida de lujo, Alena solo ahora empezaba a pensar el hecho de que Vera Pavlovna nunca había trabajado. Había sido ama de casa toda la vida, cuidando del hogar y criando a su hijo, y más tarde a los nietos. Empezó a adivinar por qué no dejaron entrar a nadie en la habitación de Ludmila. Probablemente temían que se encontrara alguna prueba, especuló Alena. Lo más probable es que los amantes sospecharan, o tal vez incluso supieran con certeza de la existencia de su diario personal. Sin embargo, al parecer nunca consiguieron encontrarlo. La revelación fue muy desagradable para Alena. Ella y Stas tenían una historia de amor tan bonita y romántica, y ahora esto. Siempre había creído que tenía suerte con su marido, y admiraba a Vera y a Mijail. Siempre tuvo a su abuela y a su abuelo como ejemplo para los niños. Ahora resulta que todo era una farsa, ya que el amor de su suegro por su primera esposa era un pretexto para obtener beneficios personales, y que su abuela y su abuelo eran dos villanos. Podría ser que Marina tuviera razón cuando dijo en la boda de sus parientes que no eran tan simples como parecían. Alena estaba indignada. No podía creer que sus allegados llevaran máscaras toda su vida y que Mijail resultara ser completamente distinto de lo que aparentaba. Y Vera Pavlovna en realidad no era una madrastra de buen corazón, una abuela cariñosa, sino una astuta separadora y posiblemente incluso asesina. Su marido fue por carácter a su madre natal. Era una persona igualmente vulnerable, con una delicada disposición emocional. ¿Qué le ocurriría cuando se entere de la verdad?, se preguntó Alena. ¿Qué sentirá cuando se dé cuenta de que todo el mundo en el que ha vivido es en realidad construido sobre una mentira y traiciones? Alena quería pensar que todo esto no era más que un gran error y un ridículo malentendido. Supongamos que Mijail realmente engañó a su mujer. ¿Qué se puede hacer? A veces pasan cosas así. Los cónyuges planeaban divorciarse, pero no tuvieron tiempo debido a la muerte de Ludmila. Murió según la leyenda familiar. Simplemente se tropezó al bajar las escaleras. Eso también podía ser cierto, sin embargo, Alena comprendió que esa coincidencia era muy extraña. Y ahora, con el diario de Ludmila en sus manos, toda esa historia parecía más que sospechosa, y parecía que las personas que habían criado a Stan tenían las manos llenas de sangre. Alena temía que el corazón de Stas no pudiera soportarlo. Había vivido con tanto amor y cariño, y había tenido una infancia feliz. Él mismo había hablado de eso muchas veces. Y ahora resulta que tendrá que mirarlo todo desde una nueva perspectiva. A veces la felicidad está en la ignorancia, y quizás el hecho de que Stanislav no conozca todas las circunstancias de su vida sean una gran bendición.
Sus pensamientos no le perturban, ni le atormentan, ni lo persiguen. Tal vez sea mejor para todos mantener esto en secreto. Pero tengo el derecho moral de ocultarle a mi marido algo tan importante, se preguntaba Lena. Sus pensamientos estaban confusos, atormentando su alma. No tenía ni idea de qué hacer ahora con todos estos detalles. Oh, señor, ¿por qué no le hice caso a Stas y me deshice de esa maldita secretaria? Se preguntaba, haciendo caso omiso a lo que tarde fue. Alena llamó a Marina. Necesitaba confiar en ella. Inmediatamente te dije que ocultaban algo, exclamó Marina, escuchando a su amiga. Pero no me creíste. Sí, tenía razón. ¿Y ahora qué debo hacer con todo este conocimiento? Tengo tantas preguntas y tan pocas respuestas. Quiero asegurarme desesperadamente de que mis peores sospechas sean incorrectas y de que de alguna forma exista una explicación racional para todo. Solo las personas involucradas en esta historia criminal pueden darte luz sobre todos estos hechos. Era tan joven, no merece la pena interrogarlo al respecto. La protagonista Ludmila falleció hace mucho tiempo. Su engañoso suegro también partió, llevándose consigo un terrible secreto. Así que solo nos queda un testigo, Vera Pavlovna. Alena suspiró. Me temo que no podrá ayudarme. Última vez está cada vez menos en sus cabales. Como explicó el médico, su estado empeora con el paso de los meses. Sin embargo, todavía tiene momentos de lucidez. En esos raros instantes nos reconoce a nosotros, a su familia, y se comunica como si estuviera totalmente sana. Uno podría incluso pensar que Vera está mejorando, pero eso está lejos de ser verdad. La demencia senil es incurable, y los procesos de degradación, irreversibles. Pero aparte de ella no tienes más opciones, señaló Marina. Eso fue hace tanto tiempo. ¿Qué se acordará? Vivir en el pasado es un rasgo característico de los que sufren demencia senil, dijo Marina. Los acontecimientos recientes se borran de su memoria. Sin embargo, recuerdan muy bien su infancia y juventud. No estoy segura de que eso tenga algún valor para mí. Al fin y al cabo, la esperanza de que Vera lo confiese todo es insignificante. Lo más probable es que lo niegue todo, supuso Marina. Y eso solo si llega a entender de qué le estás hablando, esperando alguna iluminación en la mente de su suegra. A la mañana siguiente fue a la pensión. Vera saludó a su futura nuera en el porche, sentada en una mecedora de madera. Mi querida niña, cuánto me alegro de verte. Alena abrazó a su suegra con fuerza y por primera vez en su vida reconoció que era desagradable. ¿Y si estaba abrazando a una asesina? Alena intentó alejar esos pensamientos negativos, pero zumbaba en su mente como moscas persistentes. La anciana sonrió, indicando que estaba de buen humor, y lo que era más importante, con su mente despejada. Fue una suerte increíble para Alena. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están los niños? ¿Están bien? ¿Y estás? ¿Por qué no ha venido? Lo extraño mucho. Hace mucho tiempo que no me visita, se quejaba Vera. Alena prefirió no decirle a su suegra que Stas y los niños estuvieron con ella el fin de semana pasado. Los niños y mi marido están bien. Están en un viaje, pero volverán pronto, y sin duda te van a visitar. ¿Y cómo está la casa?, preguntó la anciana con tristeza. Mi parterre seguro que ha crecido mucho. Después de todo, no tienes tiempo para cuidar las flores. ¿Recuerdas lo bonitas que eran? A Misha le encantaban. Claro que me acuerdo. Han vuelto a florecer, mostrando su belleza, pero sin ti no es lo mismo, confesó Alena. Ajustó atentamente la manta sobre las piernas de su suegra para evitar que se enfriara. En respuesta, Vera le sonrió cariñosamente y le acarició la mejilla. Hay algo que debo preguntarte, empezó Alena, haciendo acopio de sus pensamientos. Pregúntame, querida. Dime, ¿cuándo te hiciste íntima con Mijail? Todavía estaba casado con Ludmila. Quiero saber si su relación se produjo antes o después de que la madre de Stas muriera. La sonrisa desapareció al instante en el rostro de Vera. Miró directamente a los ojos de Alena. La mirada penetrante de la anciana era clara y despejada. Se mordió nerviosamente el labio. Y a Alena le pareció que quería decir algo. Sin embargo, en su momento se echó bruscamente hacia atrás. Empezó a hacerse de un lado a otro energéticamente y empezó a gritar en voz alta. «¡Por favor, basta!», suplicó Alena,
pero su suegra se limitó a agitar caóticamente las manos, impidiendo que nadie se acercara. La anciana gritaba incoherencias, metiéndose cada vez con más fuerza. Pronto, los miembros del personal acudieron corriendo en respuesta a sus gritos y le dieron un sedante. La sentaron en una silla de ruedas y la llevaron a su habitación. «Por desgracia, a veces eso le pasa a los pacientes», le dijo alguien del personal. Pero ella no se lo creyó. Creía que Vera estaba fingiendo y que todo ese episodio no era más que una puesta en escena. Está claro que a la suegra no le ha gustado la pregunta. Su comportamiento indica que tiene algo que ocultar, pensaba Lena. No quería creer que Vera estuviera implicada en la muerte de Ludmila. Pero así parecía. Era algo sucio. A Lena se reprendió por haber ido a la residencia. No debería haber iniciado esa conversación porque ahora se sentía peor que antes. A Lena la había adorado todos estos años y la consideraba una segunda madre. Después de todo, había hecho mucho por ella. Una persona que, ¿qué se podría decir? Salvó la vida de su hija nonata. Puede ser una asesina también. Y la que cuidaba de su marido y sus hijos en realidad tenía un corazón negro. Incluso pensarlo era insoportable para ella. Volvió a casa, encendió la chimenea y se sirvió un vaso de vino. Releyó repetidamente el diario de Ludmila, empatizando cada vez más con la autora. Lena jugueteaba nerviosamente con el cuaderno. Ahora se enfrentaba a una tarea difícil. Tenía que decidir si se lo contaba o no a su marido. Al cabo de 1 hora y media, la puerta principal se abrió inesperadamente. Stanislav apareció. ¡Sorpresa! ¿De dónde has venido? No te esperaba. Decidí venir directamente a verte desde el tren. Te echaba tanto de menos que no pude soportarlo. ¿Cómo están las cosas aquí sin mí? ¿Cómo estás tú? Stanislav se acercó, besó a Lena y se sentó junto a su mujer en la chimenea. Todo va bien, amor mío. Lena abrazó a su marido con fuerza y juntos contemplaron las vacilantes llamas en las que ardían lentamente los restos del diario de su madre.